El arma ya estaba en su mano antes de que la puerta se cerrara detrás de él. Lorenzo Moretti no sobrevivió 30 años en el bajo mundo de Chicago ignorando esa sensación que le subía por la nuca. Y esa noche, parado en la oscuridad de su propia casa, cada instinto que había afilado sobre una hoja de sangre y traición le gritaba que algo estaba mal. Entonces una mano lo tomó del abrigo desde las sombras. Lorenzo giró con el arma en alto, y la voz de una mujer, apenas un suspiro, lo sacudió más fuerte que cualquier bala que hubiera recibido en su vida. Quédate callado o los dos estamos muertos. Si esta historia ya te tiene el corazón acelerado, suscríbete, activa la campanita y deja tu ciudad en los comentarios. Quiero ver hasta dónde llega esta historia. Ahora sí, comencemos. El vuelo desde Nueva York debía aterrizar el jueves a las 11:15 de la mañana. Pero Lorenzo Moretti, Enzo, como todos lo llamaban, ya estaba sentado en el asiento 2A de un jet privado Gulfstream el miércoles a las 6:47 de la tarde. Eso, por sí solo, debería haberle dicho todo. La reunión en Manhattan se había derrumbado antes de empezar. 3 horas sentado frente a una mesa de caoba con el segundo al mando de la familia Calabresi, viendo cómo aquel hombre sudaba dentro de su camisa de seda y esquivaba cada pregunta directa que Enzo le hacía. Cuando el abogado de Enzo se inclinó y le susurró, algo anda mal, Enzo ya había tomado su decisión. Se puso de pie, se abotonó el saco, no le dio la mano a nadie y salió del edificio sin decir una palabra. Así operaba Lorenzo Moretti. Cuando el aire cambiaba, uno se movía. No se hacían preguntas. No se esperaba una explicación. Uno se movía. Llamó a Santino desde el auto rumbo al aeropuerto JFK. Directo al buzón de voz. Llamó a Camila, su esposa. 4 timbrazos. Buzón de voz. Se quedó mirando el teléfono un largo momento. Después lo guardó en el bolsillo del pecho y observó por la ventanilla las luces de la ciudad desdibujándose. Bien, pensó. Estaría en casa a las 9. El auto que había contratado desde el aeropuerto O'Hare lo dejó a 2 cuadras de la mansión. Esa era la costumbre de Enzo, nunca llegar directo a la puerta principal cuando regresaba sin avisar. Era el tipo de paranoia que los hombres en su posición desarrollaban temprano, o simplemente no vivían lo suficiente para lamentar no haberla desarrollado. Caminó las últimas 2 cuadras en medio del frío. Octubre en Chicago mordía, y esa noche mordía fuerte. Un viento que venía del lago le atravesaba el abrigo. Se subió el cuello y siguió caminando, las manos sueltas a los costados. Los ojos recorriendo la cuadra como siempre lo hacían, no de forma frenética, no nerviosa, sino con el barrido lento y metódico de un hombre que llevaba décadas catalogando amenazas antes de que se convirtieran en crisis. El frente de la propiedad se veía normal. 2 guardias en el portón, una luz encendida en el pasillo de arriba, y la ventana del dormitorio de su esposa completamente a oscuras. Eso fue lo primero que notó. Camila jamás se acostaba antes de la medianoche. Era casi un ritual religioso para ella. Decía que las mejores horas eran las que el resto del mundo pasaba dormido. Enzo había escuchado esa frase tantas veces que se había vuelto parte del paisaje en su mente, algo que había dejado de notar hacía años. Pero ahora, parado en la calle a las 8:53 de la noche, mirando esa ventana oscura, la notó. Rodeó la propiedad hasta la entrada de servicio, en el lado este. El código no había cambiado en 6 meses. Lo marcó él mismo, empujó la puerta de hierro y se deslizó adentro. El sendero del jardín estaba sin luz. Se mantuvo al borde del camino de piedra, avanzando hacia la entrada trasera de la casa, la que usaba el personal doméstico, la que conducía directo a la zona de cocina. La luz de la cocina estaba encendida, pero tenue, como si alguien la hubiera bajado a propósito. Enzo se detuvo en la puerta trasera. A través del pequeño vidrio de la puerta pudo ver el mostrador de la cocina industrial. Las ollas de cobre colgantes que su esposa había insistido en comprar en Florencia 3 años atrás y que jamás había usado. Todo estaba exactamente en su lugar, excepto por el silencio. Esta casa nunca estaba en silencio. Siempre había sonidos, el zumbido lejano de un televisor desde el cuarto del personal, el traqueteo apagado de la empleada nocturna moviéndose por las habitaciones de abajo, el ruido de fondo de un hogar que empleaba a 11 personas y ocupaba 22 cuartos. Nunca era así de silencioso.
No a esa hora de la noche. Esto está mal, pensó. Buscó el arma en su cintura, una Beretta M9 que siempre llevaba consigo, siempre cargada, y empujó la puerta trasera. La zona de cocina olía a limpiador de limón, y debajo de eso, algo cálido y humano, ansiedad. Enzo había aprendido hacía mucho tiempo que el miedo tenía olor, y en ese momento el aire estaba saturado de él. Avanzó por el pasillo con la espalda pegada a la pared, el arma baja. Estaba pasando frente a la puerta de la despensa cuando ésta se abrió. No lento, no con un crujido. Se abrió de golpe, y una mano salió de la oscuridad y aferró con ambos puños las solapas de su abrigo. Enzo tenía la Beretta apuntada contra la sien del intruso antes de que su cerebro terminara de registrar lo que sus manos hacían. Se quedó mirando. Era Sofie, la empleada doméstica. La callada. La chica que llevaba 8 meses trabajando en esa casa y que en todo ese tiempo le había dicho menos palabras de las que él podía contar con una sola mano. Poco más de 30 años, ojos oscuros, cabello oscuro siempre recogido, siempre moviéndose por las habitaciones como si tratara de no existir dentro de ellas. Había sido investigada a fondo, Marco, su jefe de seguridad, había hecho la verificación de antecedentes personalmente. Nada fuera de lo común. Familia en Milwaukee, sin antecedentes penales, sin conexiones sospechosas. Ahí estaba, de pie frente a él, con una Beretta contra la cabeza, y no estaba gritando. Eso fue lo segundo que lo detuvo en seco. La mayoría de la gente, cuando un arma les toca el cráneo, jadea. Se estremece. Emite algún sonido animal e involuntario de puro terror. Sofie no hizo ninguno de esos sonidos. Lo miró directo a los ojos, la mandíbula tensa, las manos aún aferradas a su abrigo, y susurró las palabras despacio, deliberadamente, como si las hubiera ensayado. Quédate callado o los dos estamos muertos. El dedo de Enzo permaneció en el gatillo. Cada parte racional de su mente le decía, es un riesgo. Sabe que estás aquí. Elimina la variable. Tu esposa, respondió ella. Y Santino Russo. Llevan ahí 2 horas. En el estudio, en el ala este. Cerraron la puerta con llave y mandaron a todo el personal a casa esta noche. Yo también debía irme, pero... Se detuvo, tragó saliva. No pude. ¿Por qué no? Sus ojos sostuvieron los de él durante un segundo largo e insoportable. Porque necesitas escuchar lo que están diciendo. Debió haber llamado a Marco. Debió haber pedido refuerzos, poner a sus propios hombres en el terreno, manejar todo como siempre lo hacía, con fuerza, con certeza, con control. En cambio, Lorenzo Moretti dejó que una empleada a la que apenas conocía lo guiara por el pasillo trasero de su propia casa, hacia una puerta que había cruzado miles de veces. No supo por qué. Se haría esa pregunta más tarde, en el largo y terrible silencio de lo que vendría después. Pero en ese instante, con el arma en la mano y los dedos de ella apenas rozando su manga para guiarlo hacia adelante, se movió. El corredor del ala este estaba revestido en madera oscura. Los retratos de caza de su padre fallecido colgaban de las paredes, un detalle que ahora le parecía oscuramente absurdo, hombres con armas siguiendo el rastro de cosas que no sabían que estaban siendo cazadas. Sofie se detuvo a 3 metros de la puerta del estudio. Estaba cerrada, pero la madera vieja no sellaba del todo bien. Siempre había existido un hueco en la bisagra inferior, algo que Enzo había pensado reparar y nunca hizo. Una pequeña ventana de 5 centímetros hacia cualquier mundo que existiera del otro lado. Ella señaló el hueco. No dijo una palabra. Enzo se agachó. Lo primero que escuchó fue una risa. No una risa nerviosa, no la risa hueca y actuada de gente que finge. Una risa plena, cómoda, genuina. La risa de 2 personas que creían, sin ninguna duda, que estaban solas e intocables. La voz de Camila, deberías haber visto la cara de Brun cuando le mostraron la lista de pasajeros. El hombre lloró de verdad. Más risas. ¿Antonio Brun llorando? ¿Te imaginas? Esta vez fue Santino, con ese sonido grave y rodante que Enzo había escuchado miles de veces en miles de mesas. La risa de su mejor amigo. Un sonido en el que había confiado con su propia vida. Ese hombre estaba tan entregado a Enzo.
Siempre pensé que era una debilidad. Todo en Enzo era una debilidad, al final, dijo Camila. Su voz había cambiado, seguía ligera, pero ahora tenía algo metálico debajo. Pensaba que la lealtad era una moneda, que se podía comprar gente con ella para siempre. La mano de Enzo se cerró con fuerza sobre la vereta. El contrato con Calabresi se transfiere el viernes, dijo Santino. En el momento en que salga el certificado de defunción, todo pasa a tu nombre. ¿Nuestro nombre?, preguntó ella. Una pausa. El sonido de líquido siendo servido. 2 accidentes, dijo Camila. El tintineo del cristal. 2 accidentes, repitió Santino. Y al Atlántico, por ser tan profundo. Enzo se puso de pie despacio. No supo en qué momento sus piernas habían dejado de funcionar. Lo notó como algo distante, la manera en que uno nota un sonido que lleva mucho tiempo sonando sin que uno lo hubiera percibido, un zumbido, un timbre, la ausencia de algo que debería haber estado ahí. Estaba de pie, pero solo porque tenía la pared detrás. La mano de Sophie estaba en su brazo, no apretando, solo ahí, un único punto de contacto ligero en la oscuridad absoluta que se había abierto a su alrededor. El avión, dijo él. Su voz no era nada. Un hilo. Ella asintió una vez. El Gulfstream. Iba a caer sobre el Atlántico. Presentaron un reporte de mantenimiento falso hace 3 días. Cambiaron la válvula de transferencia de combustible en pleno vuelo sobre mar abierto. Iba a aparecer una falla mecánica. Enzo miró fijo a la pared. ¿Cómo sabes eso? Sophie sostuvo su mirada. Porque llevo 6 semanas escuchándolos planearlo. El mundo no terminó. Notó que la luz seguía encendida. El reloj del pasillo seguía marcando el tiempo. Su corazón, contra toda expectativa razonable, seguía latiendo. Ya lo habían traicionado antes. Esta no era su primer encuentro con esa especie particular de violencia que usa un rostro conocido. Había crecido viendo a su padre navegar un mundo donde la confianza se racionaba como munición, con cuidado, con parsimonia, siempre con una mano cerca del arma. ¿Pero Santino? Santino había crecido a 2 cuadras de su casa. Habían estado juntos a los 17 años, aterrados y tratando de no demostrarlo, mientras el tío de Enzo les daba a ambos sus primeros trabajos en el negocio familiar. Santino había sido su mano derecha durante 23 años. Había mantenido la operación unida durante los 18 meses que Enzo pasó bajo custodia federal. Había sido el padrino de su boda. Había brindado por ellos. Enzo tenía fotografías de eso, Santino sonriente, copa en alto, mirando a Camila como si fuera la mujer más afortunada del mundo. ¿Y Camila? Enzo cerró los ojos durante 3 segundos. Después los abrió. No podía darse el lujo de sentir eso en ese momento. Lo archivó como archivaba todo lo que no podía procesar de inmediato, profundo, oscuro, en algún lugar que abriría más tarde, cuando la supervivencia le permitiera el duelo. Ahora necesitaba información. Miró a Sophie. Dijiste 6 semanas, dijo en voz baja. ¿Por qué no fuiste a la policía? Algo cruzó su rostro. Demasiado rápido para leerlo. Es una respuesta larga, dijo ella. Dame la versión corta. Ella dudó, después, porque la policía trabaja para Santino ahora. 2 capitanes del Distrito 18 están en su nómina. Desde hace 8 meses. Si hubiera ido con ellos, estaría muerta antes del amanecer. Enzo la estudió. ¿Cómo sabes eso? Otra vez ese destello. Sé muchas cosas sobre esta casa, dijo ella. Sobre esta familia. Llevo aquí el tiempo suficiente para ver lo que otros dejaron de ver. 8 meses, dijo Enzo despacio. Trabajas aquí hace 8 meses. Y en ese tiempo, aparentemente, has estado vigilando los movimientos de mis lugartenientes, rastreando pagos a la policía y documentando una conspiración para asesinarme. Una pausa larga. Sí. Sophie, dijo él, y su voz era ahora muy baja, muy cuidadosa, la voz que usaba cuando una conversación llegaba a su punto más peligroso. ¿Quién eres? En el estudio, Camila volvió a reír por algo que dijo Santino. El sonido atravesó fácilmente la madera vieja,
el sello imperfecto, los 5 centímetros de oscuridad entre la puerta y el marco, y cayó sobre la piel de Enzo como algo físico, algo corrosivo. Sophie lo miraba y su rostro había cambiado. La máscara controlada y urgente que había llevado desde que lo sacó de las sombras seguía ahí, pero algo debajo se estaba moviendo, una decisión tomándose en tiempo real. Esa respuesta, dijo ella en voz baja, va a cambiar todo lo que crees saber sobre esta noche. Enzo no dijo nada. Esperó. Ella exhaló despacio. Mi nombre es Sophie Valente. El apellido lo golpeó antes de que su significado le llegara. Valente. Lo repitió una vez en su mente. Y entonces la forma completa le volvió desde un recuerdo que había pasado 15 años tratando de enterrar. Carlo Valente, dijo Enzo. Su voz apenas era un sonido. Carlo Valente era mi padre, dijo Sophie. Enzo se quedó completamente inmóvil. El arma seguía en su mano. La zona estaba en silencio. Y en algún lugar del otro lado de una puerta, 2 personas que habían intentado matarlo bebían y reían mientras toda la arquitectura de su vida se derrumbaba, a su alrededor. ¿Viniste aquí a...? Sí, dijo ella antes de que él terminara. Por eso vine. Ese era el plan. Lo miró un largo momento. Y ahora estoy parada en tu pasillo, manteniéndote con vida, dijo. Lo que significa que o cambié de opinión, o esta historia es mucho más complicada de lo que ninguno de los dos pensaba. Enzo bajó la mirada hacia el arma en su mano. Después la miró a ella. Empieza a hablar, dijo. Y no te dejes nada afuera. En el estudio, la risa subía y bajaba, el cristal seguía tintineando. Y Lorenzo Moretti estaba de pie en la zona oscura de su propia casa, con un arma en la mano y la hija de un hombre muerto a su lado. Y por primera vez en 30 años, no tenía absolutamente ninguna idea de lo que vendría después. Sophie no apartó la mirada de él mientras hablaba. Eso fue lo primero que notó Enzo. La mayoría de la gente, cuando confiesa algo pesado, busca un punto en el suelo, una grieta en la pared. Cualquier cosa menos el rostro de la persona a quien le confiesa. Sophie lo miró directamente, de la manera en que lo hace alguien que ya hizo las paces con cualquier reacción que pueda venir. Tenía 19 años cuando murió mi padre, dijo. Su voz era baja y pareja, pero había algo debajo, algo sostenido con fuerza, como un puño que sostiene una piedra. Estaba en 2º año en Northwestern, en la carrera de leyes. Tenía un grupo de estudio esa noche, y cuando llegué a mi departamento a las 11, mi madre estaba sentada en el piso de mi cocina, todavía con el abrigo puesto. Ni siquiera había encendido las luces. Enzo no dijo nada. El corredor a su alrededor seguía en silencio. Desde el estudio, el murmullo bajo de voces se había vuelto algo conversacional, cómodo. El sonido de 2 personas acomodándose para pasar la noche, creyendo que el mundo estaba exactamente como lo querían. Me dijo que había sido un accidente. Un accidente de auto. Eso decía la policía. Eso decía el informe. Sophie hizo una pausa. Me tomó 4 meses descubrir que no era verdad. Que Carlo Valente no murió en un accidente de auto. Lo mataron porque se negó a entregar su territorio a la familia Moretti. Porque le dijo que no a Lorenzo Moretti. El nombre quedó flotando entre ellos. La mandíbula de Enzo se tensó, pero no lo negó. No podía. Cada palabra que ella acababa de decir era exacta, y ambos lo sabían. Pasé los siguientes 11 años construyendo un plan, dijo Sophie. Terminé mi carrera. Aprendí a desaparecer dentro de una casa. A leer a la gente sin que se dieran cuenta. A esperar el momento justo. Conseguí trabajo a través de una agencia que provee personal doméstico a familias de alto patrimonio. Pedí que me asignaran en el área de Chicago. Fui paciente. Y hace 8 meses crucé tu entrada de servicio con una carta de recomendación y un antecedente que me tomó 3 años construir. Enzo la miró fijo. Todo en esa verificación de antecedentes había sido fabricado. Todo, dijo ella sin titubear. Marco investigó personalmente. Sé que Marco es muy minucioso. Una pausa. Pero también es humano, y los humanos confían en los sistemas. Si el sistema dice que estás limpia, dejan de buscar. Yo sabía eso.
Enzo se quedó callado un momento, procesando. En 30 años había construido murallas alrededor de sí mismo que organizaciones enteras no habían podido franquear. Y esta mujer callada, invisible, deliberadamente invisible, había cruzado su puerta principal con un nombre falso y había pasado 8 meses dentro de su casa mientras él cenaba a 6 metros de distancia, sin sentir jamás la amenaza. «Planeabas matarme», dijo él. No era una pregunta. Sí. ¿Qué te detuvo? Sophie se quedó en silencio un instante más de lo necesario. Y en ese silencio, Enzo escuchó algo cambiar, algo que no tenía nada que ver con Santino, ni con Camila, ni con el estudio al final del pasillo. Algo que tenía que ver con el espacio entre un plan y una persona. Hace como 2 meses, dijo ella despacio, volviste de una reunión y fuiste directo a la biblioteca. Yo estaba limpiando los estantes de arriba. ¿No me viste? Te sentaste en el escritorio de tu padre y sacaste una fotografía. No sé de qué era. Y te quedaste ahí, mirándola. No te moviste en casi 20 minutos. Enzo no dijo nada. Parecías un hombre cargando algo que nadie más podía ver, dijo ella. Y recuerdo haber pensado, te he odiado durante 11 años. Te he visto como un monstruo durante 11 años. Y ahí estabas, pareciendo solo un hombre cansado. Eso no es razón para abandonar un plan, dijo Enzo en voz baja. No, coincidió ella. No lo es. Pero es razón para empezar a hacer preguntas. Y cuando empecé a hacer preguntas, empecé a ver otras cosas. Empecé a ver que el hombre al que todos en esta casa realmente le temían no eras tú. Inclinó ligeramente la cabeza hacia la puerta del estudio. Era él. El sonido apagado de la risa de Santino volvió a filtrarse por la madera, y Enzo sintió algo moverse en su pecho. Ya no era duelo, no exactamente. Algo más viejo y más frío. ¿Cuándo te diste cuenta de lo que planeaban?, preguntó. Hace 6 semanas. Estaba cambiando la ropa de cama en la suite de huéspedes del segundo piso. Ellos estaban en la sala de estar de al lado. No cerraron bien la puerta. La voz de Sophie se mantuvo firme, pero sus manos, las notó por primera vez, colgaban rígidas a sus costados. Escuché a Santino decir tu nombre y algo sobre Nueva York, y algo en mi instinto me dijo que dejara de moverme. Así que lo hice. ¿Qué escuchaste? Lo suficiente para entender que Santino llevaba más de 1 año construyendo la arquitectura de lo que vendría después de ti. La reunión con Calabresi. No era una negociación. Era teatro. Algo para sacarte de Chicago por 48 horas mientras preparaban el avión y arreglaban las cuentas. Hizo una pausa. La familia Calabresi no te estaba traicionando. Estaban confundidos. Creían que se reunían con un representante de la organización Moretti para cerrar un trato existente. Otra pausa. No tenían idea de que ibas a entrar tú mismo a esa sala. Enzo cerró los ojos exactamente 2 segundos. Eso explicaba el sudor, la evasión, al segundo al mando que no podía sostenerle la mirada. No estaba ocultando una traición. Estaba aterrado porque había aparecido el hombre equivocado y no sabía qué significaba eso. ¿Y Camila? Su voz era plana. Cuidadosamente plana. Sophie eligió sus palabras con cuidado. Tu esposa ha estado involucrada desde el principio. Dijo que fue idea suya presentarlo como un accidente. Santino quería algo más rápido, más limpio. Camila fue la que dijo que un choque en el mar era la opción más segura. Sin cuerpo, sin evidencia física, solo una lista de pasajeros y un informe de la Guardia Costera. Se detuvo. Lo siento. No lo sientas, dijo Enzo, y su voz estaba tan controlada que resultaba casi aterradora. No te disculpes por decirme la verdad. Es lo único limpio que hay en esta casa ahora mismo. Se apartó de ella un momento, respiró hondo, guardó el arma en la funda. El movimiento fue deliberado. Ella lo notó. Él quiso que lo notara. Dijiste que tenías evidencia, dijo, girándose de nuevo. Sí. Sophie metió la mano dentro de su chaqueta y sacó una pequeña memoria USB negra, del tipo tan común y anodino que podría estar años en un cajón de escritorio sin que nadie le prestara atención. Se la extendió.
Grabaciones. 14. Con fechas y horarios. 2 son audio de Santino hablando por teléfono con el técnico de mantenimiento que presentó el informe falso sobre el Gulfstream. Una es un vídeo, hizo una pausa, de Santino y Camila en esta casa, hace 2 semanas, repasando el plan en detalle, incluyendo las cuentas, incluyendo los nombres de los 2 capitanes de policía que van a declarar cerrada la investigación. Enzo miró la memoria en su mano. La tomó. ¿Cómo los grabaste sin que te descubrieran? El estante de ollas de cobre en la cocina, dijo ella. Tu esposa insistió en que se lo enviaran desde Florencia. Es la decoración más elaborada e inútil de toda la casa. Nadie la mira 2 veces. Modifiqué una de las ollas. A pesar de todo, a pesar del arma, del corredor oscuro, de la risa que aún se filtraba por la puerta del estudio, algo cruzó el rostro de Enzo. No una sonrisa, exactamente. El fantasma de una. Llevas 8 meses aquí, dijo. Sí. Y todo ese tiempo te preparabas para matarme. Después cambiaste de opinión. Después empezaste a grabar a mi esposa y a mi mejor amigo planeando mi asesinato. Y escondiste todo eso dentro de una olla de cobre que Camila compró en Florencia. Es correcto, dijo Sofie. Un instante de silencio. Eres la persona más peligrosa que he conocido, dijo Enzo, o la más extraordinaria. Soy la hija de mi padre, dijo ella simplemente. Él era ambas cosas. Las voces en el estudio subieron un momento, una ráfaga de risa, el raspar de una silla, y ambos se quedaron absolutamente quietos. Los pasos cruzaron la habitación, se detuvieron. Ninguno de los 2 respiraba. Después el sonido del minibar abriéndose. Hielo, líquido. Los pasos volvieron atrás. Sofía exhaló primero. Tenemos que movernos, dijo. Camila tiene programado un barrido de seguridad a las 10. Automático. Cambió el código la semana pasada. No conozco el nuevo código del portón perimetral este. Tenemos unos 6 minutos antes de que las cámaras de este corredor vuelvan a encenderse. Enzo la miró. Las cámaras están apagadas ahora mismo. Corté la señal del ala este a las 8:40. Te estaba esperando. Captó su expresión. Sabía que ibas a volver. Cuando entendí que habías ido tú mismo a la reunión con Calabresi, supe el momento exacto en que te darías cuenta de que algo estaba mal, y darías la vuelta para venir a casa. No eres el tipo de hombre que espera confirmación. La precisión de eso, lo exacto que era, lo golpeó en un lugar sin defensas. ¿Cuánto tiempo llevas vigilando las cámaras?, preguntó él. Desde el 2.º mes, dijo ella. Enzo absorbió eso. Pensó en cada habitación que había cruzado en los últimos 6 meses. Cada llamada que había hecho cerca de una ventana. Cada conversación en la cocina a las 2 de la mañana cuando no podía dormir. Pensó en la fotografía en la biblioteca, en los 20 minutos en el escritorio de su padre. Ella lo había visto todo. No supo cómo procesar eso todavía, así que no lo intentó. El túnel, dijo. Sofía parpadeó. ¿Conoces el túnel? Mi padre construyó esta casa, dijo Enzo. Conozco cada centímetro. El túnel de tormenta va desde el sótano este hasta el edificio de mantenimiento al fondo de la propiedad. 800 metros. Camila nunca ha entrado al sótano. Dice que huele a moho. Su mandíbula estaba tensa. No se equivoca, pero eso no viene al caso. Sofía lo miraba diferente ahora, ya no con esa mirada cautelosa y calculadora que había mantenido desde la despensa. Algo había cambiado en la dinámica entre ellos, tan silenciosa y completamente que ninguno de los 2 lo había reconocido en voz alta. Ya no eran captora y cautivo. Ya no eran cazadora y presa. Estaban parados en una zona oscura, ambos acorralados por el mismo enemigo, y la aritmética de la supervivencia estaba forzando una alianza que ninguno había planeado. La salida del túnel da al callejón detrás de la calle Carver, dijo Enzo. Tengo un contacto a 4 cuadras de ahí. Podemos estar fuera de esta propiedad en 8 minutos, y completamente fuera del radar antes de que empiece el barrido de Camila. ¿Y después qué? Y después, dijo Enzo,
averiguamos exactamente cuántos hombres tiene Santino repartidos por la ciudad, y nos aseguramos de que cada uno de ellos esté mirando hacia el lado equivocado cuando yo vuelva. Sofía se quedó callada un momento. Entonces vas a necesitar recursos. Dinero, hombres, comunicación segura. Santino habrá marcado todo lo conectado a tu nombre, tus cuentas, tus teléfonos, tus contactos habituales. Si lleva un año construyendo esto, ya se movió sobre la infraestructura. Lo sé. ¿Entonces qué te queda? Enzo pensó exactamente 3 segundos. 2 cosas, dijo. La memoria que acabas de darme. Y el hecho de que todos los que quieren verme muerto creen ahora mismo que estoy en el fondo del océano Atlántico. La miró fijamente. En mi experiencia, eso alcanza. Sofía lo miró, y algo en su rostro, esa cosa rígida y controlada que había mantenido unida durante 8 meses, y 11 años antes de eso, se agrietó levemente. No hacia la debilidad, hacia algo más complicado que eso. Necesito que entiendas algo, dijo. Su voz había cambiado. La urgencia seguía ahí, pero debajo había algo crudo. Entré a esta casa para acabar contigo. Eso fue real. No fue una actuación. Lo dije en serio, y me preparé para hacerlo. Y durante mucho tiempo, fue lo único que me mantenía en movimiento. Lo sé, dijo Enzo. Necesito que entiendas eso antes de decidir si confías en mí. Lo entiendo. Entonces, ¿cómo? Se detuvo, volvió a empezar. ¿Cómo puedes estar parada aquí hablándome así? Enzo se quedó callado un momento. Cuando habló, su voz cargaba algo que ella nunca antes le había escuchado. No autoridad, no amenaza, no el frío controlado de un hombre manejando una crisis. Algo debajo de todo eso. Porque tu padre era un buen hombre, dijo. Y llevo 15 años sabiendo que lo que hice estuvo mal. No estratégicamente mal. Moralmente mal. Carlo Valente se negó a una exigencia que ningún hombre con integridad habría aceptado, y lo maté por eso. Una pausa. He hecho muchas cosas en mi vida que pude racionalizar. Esa nunca pude. La respiración de Sofía salió temblorosa. Eso no lo trae de vuelta, dijo. No, dijo Enzo. No lo hace. Y no te estoy pidiendo que me perdones. Te estoy pidiendo que cruces este corredor conmigo, porque ahora mismo eres la única persona en esta ciudad que sabe que estoy vivo y no ha intentado usarlo a su favor. Sostuvo su mirada. Eso te convierte en la persona más importante que conozco. El reloj en la pared siguió marcando el tiempo. Desde el estudio, una silla volvió a rasparse contra el suelo. Más cerca esta vez. Sofía extendió la mano y tocó su manga, sin apretar, solo el mismo punto ligero de contacto de antes. Ese pequeño ancla en la oscuridad, y dijo, la puerta del sótano está detrás de la estantería de vinos. Hay una palanca del lado izquierdo, en el tercer estante desde abajo. El túnel tiene electricidad los primeros 90 metros, después queda a oscuras. Lo sé, dijo Enzo. ¿Tienes luz? Él metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó una pequeña linterna táctica, negra, del tamaño de un dedo. Ella casi sonrió. Claro que la tienes. Muévete, dijo él. Se movieron. Detrás de ellos, del otro lado de la puerta del estudio, Santino Russo se servía una tercera copa de Barolo y le contaba a Camila sobre la llamada que planeaba hacer, por la mañana, la que haría al abogado de Enzo para iniciar el proceso formal de declaración de muerte en ausencia. Ya estaba pensando en el comunicado de prensa, un accidente trágico, una gran pérdida. La organización continuará en su nombre. Ya estaba pensando en qué silla pondría a la cabeza de la mesa. No escuchó el sonido lejano y apagado de una puerta de sótano cerrándose. No escuchó el crujido suave de pasos moviéndose en la oscuridad bajo la casa. No sabía que el hombre al que llevaba un año borrando de la faz de la tierra ya se había ido, y ya estaba planeando. Levantó la copa otra vez, sonriendo, y bebió un largo trago de un vino muy caro. No tenía idea de que ya se había quedado sin tiempo. El túnel olía exactamente como Camila siempre había dicho, tierra húmeda y concreto viejo, y algo orgánico debajo de todo. El olor de un lugar sellado y olvidado.
Enzo avanzaba con la pequeña linterna táctica cortando un camino estrecho frente a él, Sophie 2 pasos atrás, lo bastante cerca como para escuchar su respiración. Ninguno habló durante los primeros 3 minutos. No había nada que decir que la oscuridad no entendiera ya. Cuando la electricidad se cortó a los 90 metros, exactamente donde él había dicho que ocurriría, Sophie no hizo ningún sonido. Simplemente siguió caminando. Él lo respetó. Lo archivó junto a todo lo demás que estaba aprendiendo sobre ella. Una lista creciente que era al mismo tiempo la información más peligrosa y la más útil que había adquirido en años. El edificio de mantenimiento al final del túnel estaba frío y cerrado con llave desde afuera. Enzo sacó una llave del abrigo, una vieja, del tipo que databa de antes de la renovación que Camila había encargado 3 años atrás, lo que significaba que era una llave que Camila ni siquiera sabía que existía. La puerta se abrió. Salió primero. Revisó el callejón. Vacío. 4 cuadras al norte, dijo en voz baja. No camines a mi lado. Si algo se ve raro, tú vas a la izquierda, yo a la derecha. No te detengas. No mires atrás. Sofía asintió una vez. Caminaron. El contacto se llamaba Daario Fenn, y operaba desde una imprenta en la calle Nortalstead que llevaba desde 1987 produciendo tarjetas de presentación e invitaciones de boda legítimas, y documentación ilegítima para la familia Moretti casi al mismo tiempo. Tenía 61 años, era macizo como un hidrante, y estaba profundamente comprometido con el principio de que lo que uno no sabía no se lo podían sacar a la fuerza, lo que significaba que se aseguraba de saber solo lo estrictamente necesario sobre la gente a la que servía. Cuando Enzo golpeó la puerta trasera de la imprenta a las 9:47, Daario abrió, lo miró 3 segundos completos y dijo, «Se supone que estás muerto». «Todavía no», dijo Enzo. «Escuché otra cosa». «Escuchaste mal». Daario miró más allá de él, a Sophie, y volvió a mirar a Enzo. Su expresión pasó por varias cosas y se asentó en la que lo había mantenido con vida 30 años en esta ciudad: neutralidad profesional. «Entren», dijo. Los dos. La trastienda de la imprenta estaba cálida y olía a tinta, a papel y a café viejo. Daario puso un teléfono sobre la mesa, un desechable todavía en su empaque, y se quedó parado contra la pared del fondo con los brazos cruzados, la mirada moviéndose entre ambos con la atención cuidadosa de un hombre calculando el riesgo en tiempo real. «¿Qué tan mal está esto?», preguntó. «Santino», dijo Enzo. El rostro de Daario se quedó muy quieto. «Russo y Camila». La quietud se profundizó. Entonces Daario descruzó los brazos y se dejó caer pesadamente en la silla detrás de su mesa de trabajo, como si el nombre hubiera desplazado algo físicamente dentro de él. «Dios santo», dijo en voz baja. «Necesito saber con quién cuento todavía», dijo Enzo. «No con quién creo que cuento. Con quién cuento en verdad. A cualquiera que haya tenido contacto con Santino en los últimos 60 días, tengo que asumir que está comprado o comprometido». «Esa es una lista corta», dijo Daario despacio. «Santino ha manejado tu operación diaria por 2 años. Todos los capitanes le hablan. Todos los lugartenientes. Si ha estado construyendo esto 1 año, como dices, entonces necesito a la gente que no habla con los capitanes», dijo Enzo. «Los de abajo. Los viejos. Los leales. Los que llevan tanto tiempo que recuerdan quién era yo antes de todo esto». Hizo una pausa. «Los que no le hubieran valido la pena comprar a Santino». Daario se frotó el rostro con ambas manos. «Sal Benedetto. Sal sigue vivo. 73 años, organiza una partida de cartas los martes en Bridgeport. Sí, sigue vivo. Ha estado con tu familia desde antes de que tú nacieras. Santino no se le acercaría. Demasiado viejo, demasiado pequeño, sin valor estratégico». Daario hizo una pausa. «Lo que significa que nadie lo tocó. Necesito que Sal haga 3 llamadas por mí», dijo Enzo. «Desde su propio teléfono, desde su propia dirección. 3 hombres que me deben algo a mí personalmente, no a la organización. Hombres que le contestarían una llamada a Sal sin sospechar». Daario asintió despacio. «Puedo llevarte con Sal. Lo necesito esta noche». «Entendido».
Sofía habló desde el otro lado de la mesa y ambos hombres la miraron. La memoria USB tiene grabaciones de Santino hablando por teléfono con un técnico de mantenimiento. Un hombre llamado Gary Parr, que trabaja para un contratista de Midway que da servicio a aviones privados. Parr presentó un informe de mantenimiento falso sobre el Gulfstream de Enzo hace 4 días. Si llegamos a Parr antes de que Santino se dé cuenta de que el avión no cayó, tenemos un testigo vivo. Daario miró a Enzo. Tiene razón, dijo Enzo. ¿Quién es ella?, preguntó Daario, con el tono de un hombre que de verdad quería saber la respuesta antes de seguir adelante. Se llama Sofía Valente, dijo Enzo. Y ahora mismo, ella es la razón por la que estoy parado en tu tienda en vez de en el fondo del Atlántico. Eso es todo lo que necesitas saber. Daario sostuvo la mirada de Sofía un momento. Ella se la devolvió, firme, sin titubear. Él asintió una vez, despacio. Viniendo de Daario Fenn, eso era lo más parecido a un aval formal que cualquiera podía esperar. Voy a llamar a Sal, dijo, y se dirigió al teléfono de la pared. Mientras Daario hacía su llamada en la sala de enfrente, Enzo se sentó en la mesa de trabajo y abrió la palma de la mano. La memoria USB descansaba ahí, pequeña, negra, ordinaria. Le dio una vuelta y la dejó sobre la mesa. Sofía lo observaba desde el otro lado. Dilo, dijo él sin levantar la vista. ¿Decir qué? Lo que has estado guardándote los últimos 40 minutos. Una pausa. Las grabaciones bastan para destruir a Santino públicamente, dijo ella. Frente a la gente correcta, con el momento correcto, lo despojarían de cada alianza que ha construido este último año. Los jefes de esta ciudad responden a un protocolo. No toleran a un hombre que se mueve contra su propio padrino. No abiertamente. Es una línea que, una vez cruzada, pone nerviosos a todos los demás sobre su propia posición. Se inclinó levemente hacia adelante. Pero para usar las grabaciones, necesitas un escenario. Necesitas un momento en que toda esa gente esté en la misma sala, y tú entres cuando todos creen que estás muerto, y hagas imposible que nadie mire hacia otro lado. Enzo por fin levantó la vista. Llevas rato pensando en esto. Desde que terminé de escuchar la grabación 14, dijo ella. ¿Qué tenías en mente? Tu funeral, dijo ella simplemente. Un silencio cayó sobre la habitación. Desde el frente, podían escuchar el murmullo bajo de la voz de Daario por teléfono. Santino va a organizar un servicio, continuó Sofía. Casi tiene que hacerlo. Desaparecer de golpe sin un reconocimiento público de algún tipo se vería sospechoso ante las otras familias. Va a hacer algo formal, una reunión de los jugadores principales. Va a querer la puesta en escena, el círculo íntimo de duelo, la transición de poder pareciendo inevitable y natural. Hizo una pausa. Va a querer parecer el heredero natural. Y yo entro, dijo Enzo. Tú entras, confirmó ella. Con la memoria, con un proyector, con cada persona en esa sala viendo la grabación antes de que Santino tenga tiempo de reaccionar. Antes de que sus hombres tengan tiempo de moverse, antes de que nadie en ese edificio pueda mirar hacia otro lado. Lo desnudas frente a la única gente cuya opinión de verdad le importa en este mundo. Enzo se quedó con eso un largo momento. Es un buen plan, dijo. He tenido 6 semanas para trabajarlo. Hay un problema con él. Lo sé, dijo ella. El servicio va a ser en su terreno, con sus hombres, en su ubicación, en su cronograma. Entro ahí sin una posición preparada y simplemente me manda a matar. Por eso necesitas los contactos de Sal, dijo Sofía. Necesitas hombres ya adentro de la sala antes de que llegues. Hombres que parezcan dolientes y no lo sean. Necesitas las salidas controladas, las líneas de visión cubiertas, y al menos a 2 de los propios hombres de Santino de tu lado antes de cruzar esa puerta. Enzo la miró fijo. Eso, dijo despacio. Requiere un nivel de planificación operativa que tengo aproximadamente 72 horas para ejecutar, estando oficialmente muerto, usando una lista de contactos que Daario todavía no ha terminado de armar. Sí, dijo Sofía. Es correcto. ¿Y me lo dices como si ya tuvieras un plan para eso también? Ella metió la mano en su chaqueta y sacó una pequeña libreta, del tipo de tapa blanda y espiral,
Del tipo que una empleada doméstica podría usar para listas de compras o cronogramas de limpieza. La abrió en una página cerca de la mitad y la deslizó sobre la mesa. Enzo bajó la mirada. La página estaba cubierta de escritura pequeña, precisa, organizada. Nombres, números de teléfono, ubicaciones, relaciones, notas sobre horarios, hábitos y lealtades conocidas. 2 páginas, frente y dorso, densas y cuidadosas. Claramente el producto de meses de trabajo paciente y meticuloso. Tercer nombre desde arriba, dijo Sofie. Marco Vitelli. Es uno de los lugartenientes de Santino. También lleva 8 meses robándole de sus cuentas privadas. Santino no lo sabe. Marco está aterrado de que se entere. Golpeó suavemente la página con el dedo. Un hombre aterrado de que lo exponga la persona a la que se supone que sirve es el activo más manipulable de cualquier organización. Enzo leyó el nombre, leyó la nota al lado. ¿Cómo sabes lo del robo? Porque Marco usaba un teléfono desechable para transferir los fondos, y lo guardaba en el tercer cajón de la mesa de noche de la suite de huéspedes cada vez que se quedaba a dormir. Hizo una pausa. Yo cambiaba la ropa de cama en esa suite. Enzo dejó la libreta sobre la mesa. La miró un largo y silencioso momento. Ya no era la mirada evaluadora que le había dado desde la despensa, catalogándola como amenaza y utilidad. Era otra cosa. La mirada de un hombre recalibrando algo fundamental. Sofie, dijo. Sí. Llevo 15 años dirigiendo una organización de 400 personas, dijo. He pasado toda mi vida adulta construyendo redes de inteligencia, manteniendo informantes, cultivando fuentes dentro de cada organización que podría amenazar la mía. Hizo una pausa. Tú hiciste todo esto sola, en 8 meses, mientras limpiabas mi casa. Sofie se quedó callada. No lo digo para halagarte, dijo él. Lo digo porque necesito entender con quién estoy tratando. No qué es lo que planeas hacer. ¿Quién eres? Ella sostuvo su mirada, y esa grieta que se había abierto en el corredor, esa pequeña fisura en la superficie controlada que había mantenido tanto tiempo, se abrió un poco más. Mi padre solía decir que la persona más poderosa de cualquier habitación es a la que nadie está observando, dijo. Lo decía como advertencia, algo de lo que había que cuidarse. Su voz se tensó levemente. Yo decidí convertirme en eso. La puerta principal de la imprenta se abrió. Dario volvió a la habitación y su rostro había cambiado. No dramáticamente, Dario Fenn no era hombre de dramatismos, pero algo en la línea de su boca se había movido, y Enzo lo leyó de inmediato. ¿Qué pasó?, dijo Enzo. ¿Hizo Sal las llamadas? 2 de 3 salieron limpias, dijo Dario. ¿La tercera? Se detuvo. ¿La tercera qué? Tommy Reeves, dijo Dario. Tenías a Tommy en la lista. Tommy lleva 11 años manejando tu operación de bodegas en el sur. Sal lo llamó. Tommy no contestó. Sal probó el número de respaldo. Nada. Entonces Sal llamó a la esposa de Tommy, se conocen hace 40 años, solo para preguntar si estaba bien. Una pausa. La esposa de Tommy dijo que había salido de la casa hace 3 horas, después de recibir una llamada. Dijo que se veía asustado. La habitación quedó muy quieta. Santino lo alcanzó, dijo Sofie. O Tommy fue con Santino, dijo Enzo. Su voz era completamente plana. ¿Importa?, preguntó Dario. Importa porque, si Tommy fue voluntariamente, significa que Santino tiene más alcance en la vieja guardia del que yo creía. Enzo se puso de pie. Y importa porque Tommy sabe de Sal. Si le dijo a Santino que Sal estaba haciendo llamadas esta noche, no terminó la frase. No hacía falta. Dario ya estaba alcanzando su teléfono. Voy a avisarle a Sal, dijo. Avísale y sácalo de ahí, dijo Enzo. Ahora, esta noche, sácalo de Bridgeport. Se volvió hacia Sofie. No podemos quedarnos aquí. Lo sé, dijo ella, ya de pie. Santino todavía no sabe que estoy viva. Pero si Tommy le dijo lo de las llamadas de Sal, va a empezar a preguntarse por qué Sal contacta gente esta noche. Va a tirar del hilo.
Se movía ahora, guardando la memoria USB y la libreta en su abrigo. No le va a tomar mucho tiempo. ¿A dónde vamos?, preguntó Sophie. Enzo se detuvo. Era una pregunta que no había tenido que hacerse a sí mismo en 15 años. ¿A dónde voy? Toda su vida había sido construida sobre la certeza de tener un lugar a donde ir, una estructura, una red, una ciudad que en todo sentido práctico era suya. Había operado con la confianza absoluta de un hombre que era dueño del suelo bajo sus propios pies. Esa noche, el suelo había desaparecido, y ahí estaba, parado en una imprenta de Nordahlstedt, con un teléfono desechable, una memoria USB, una libreta, y una mujer a la que había conocido hacía 90 minutos, y que había ido a su casa a matarlo. Lo pensó exactamente 4 segundos. Hay una mujer llamada Rosa Carini, dijo. Tiene 80 años y vive en un departamento de 2 habitaciones en Pilsen. Era la mejor amiga de mi madre. En 40 años nunca ha tenido ninguna conexión formal con la organización. Ni una transacción, ni una conversación, ni un nombre en ningún archivo. Hizo una pausa. Santino jamás ha oído hablar de ella. Nadie más tampoco. Sophie lo miró. Te lo estabas guardando. Me guardo muchas cosas, dijo él. En mi posición, siempre te quedas con una carta que nadie sabe que existe. Miró a Dario. Dile a Sal que me contacte por este número en 6 horas. A nadie más. Dario asintió. Enzo tomó el teléfono desechable, se lo guardó en el bolsillo y avanzó hacia la puerta trasera. Sophie lo siguió. En el umbral, ella se detuvo y miró atrás, hacia Dario. Gracias, dijo. Dario la miró un momento, con su rostro ilegible y calculador. Después algo cruzó por el que en otro hombre podría haberse llamado calidez. Cuídalo, dijo. Es más difícil de reemplazar de lo que él cree. Sophie no sonrió, pero algo en sus ojos sí. Después volvieron a estar en el frío, moviéndose hacia el norte por un callejón mientras Chicago respiraba a su alrededor, indiferente, enorme, siguiendo con el negocio de ser sí misma, mientras un hombre muerto caminaba por sus calles con un plan tomando forma entre las manos, y una mujer a su lado que había venido a acabar con él y que en cambio había elegido salvarlo. Esa elección, entendió Enzo, le había costado algo profundo. No la tomaba a la ligera. No pensaba desperdiciarla. Y en algún lugar de la ciudad, en un cálido estudio de una mansión en la costa norte, Santino Russo se servía su 4ª copa de Barolo, sonriendo, completamente feliz, sin saber que la arquitectura de su futuro robado ya empezaba a resquebrajarse desde sus cimientos. Lo sabría pronto. Siempre lo sabían. Rosa Carini abrió la puerta de su departamento a las 11:23 de la noche sin preguntar quién era, lo que le dijo a Enzo que, o había escuchado su golpe y lo había reconocido, 3 cortos, 1 largo, el mismo patrón que él usaba desde los 9 años, o era el tipo de anciana que había dejado de temerle a la oscuridad hacía mucho tiempo. Sospechaba que eran ambas cosas. Lo miró un largo momento. Después puso ambas manos sobre su rostro, como lo había hecho desde que él era niño, y no dijo nada. Y ese silencio fue lo más honesto que alguien le había ofrecido en las últimas 3 horas. Después miró más allá de él, a Sophie, y dijo, con la manera directa y sin ceremonias de una mujer que había sobrevivido 80 años en esta ciudad, entren. Los dos. Voy a hacer café. Enzo no se había dado cuenta de cuánto frío tenía hasta que entró en la calidez de la cocina de Rosa y sintió que le empezaban a doler las manos. Sophie se sentó a la mesa sin que se lo pidieran y envolvió ambas manos alrededor de la taza que Rosa puso frente a ella. Y por un momento, uno solo, se vio exactamente como lo que era. Una persona que había estado rígida durante mucho tiempo, y que ahora, en esa cocina pequeña y cálida que olía a café y a madera vieja y a algo que podría haber sido incienso, se permitía simplemente sentarse. Enzo no se sentó. Se quedó parado junto a la ventana con su café, mirando la calle abajo, dejando que su mente hiciera lo que mejor sabía hacer, trabajar. Rosa, dijo. ¿Alguien te contactó hoy? ¿Un llamado, un mensaje? ¿Alguien vino a la puerta? Nadie, dijo ella desde su lugar junto a la estufa. Fui al mercado esta mañana, volví, vi mi programa a las 8, y después tocaste tú. ¿Santino te ha contactado alguna vez en el último año?
Rosa hizo un sonido a medio camino entre risa y desdén. Santino Russo jamás me ha dicho una sola palabra en su vida. No creo que sepa que existo. Puso un plato sobre la mesa y miró a Enzo con sus ojos oscuros y firmes. ¿Es por eso que estás aquí? ¿Por Santino? Sí. Ella asintió despacio. La manera en que asienten los ancianos cuando les confirman algo que temían pero que no les sorprende. Nunca confié en ese hombre, dijo. Desde el principio. Tiene ojos de alguien que siempre está calculando que gana con estar en la habitación. Sofía levantó la vista de su café. Tu madre decía lo mismo, le dijo Rosa a Enzo. Lo dijo la primera vez que lo conoció. ¿Te acuerdas que lo trajiste a la cena del domingo cuando tenían 19 años? Enzo se giró desde la ventana. No lo recuerdo. Me lo contó al día siguiente. Dijo, Rosa, ese chico va a ser un problema algún día. Lo dijo como quien comenta el clima. Con toda naturalidad. Rosa se sentó a la mesa. Tu madre casi nunca se equivocaba con la gente. La habitación quedó en silencio un momento. Entonces Enzo dijo, se equivocó con Camila. Rosa lo miró fijamente. No, dijo. No se equivocó. Eso aterrizó en algún lugar profundo, y Enzo lo dejó aterrizar sin moverse, sin responder. De la manera en que uno deja que un dolor necesario haga su trabajo. Extendió la libreta de Sofía sobre la mesa de la cocina, pasada la medianoche, y los tres se inclinaron sobre ella, Rosa incluida, porque Rosa había vivido en esta ciudad 80 años y sabía cosas que ninguna libreta podía contener, cosas que solo se llevan en la memoria y se transmiten en persona, el archivo viviente de un mundo que nunca se escribía a sí mismo. Marco Vitelli, tercer nombre desde arriba. Conozco a su madre, dijo Rosa de inmediato. Gina Vitelli. Fuimos a la misma iglesia 30 años. Buena mujer. Su hijo Marco siempre fue nervioso, incluso de niño. El tipo de nervios que vienen de deberle demasiado a demasiada gente. Le ha estado robando a Santino, dijo Sofía. 8 meses de transferencias pequeñas, lo bastante constantes como para ser deliberadas, lo bastante pequeñas como para pasar desapercibidas. Está tratando de construirse una salida, dijo Enzo. Eso pensé yo, dijo Sofía. Un hombre construyendo una salida ya decidió que su posición actual es insostenible. Solo que todavía no encontró la puerta, dijo Enzo. Golpeó la libreta con el dedo. Le damos la puerta. ¿Cómo lo abordas sin alertar a Santino?, preguntó Sofía. No lo abordamos directamente, dijo Enzo. Rosa llama a Gina. De madre a madre. Una llamada casual. Escuchó algo sobre Marco y está preocupada. Solo quiere saber si está bien. Gina le cuenta a Marco. Marco se pregunta qué escuchó Rosa Carini, y por qué llama justo esta noche. La misma noche en que Sal Benedetto estaba haciendo llamadas por toda la ciudad. Hizo una pausa. Va a atar cabos. Lo suficientemente listo para robarle a un lugarteniente de la mafia 8 meses. Suficientemente listo para sumar 2 más 2. ¿Y cuando lo sume?, preguntó Sofía. Llama al número que le dio Sal, dijo Enzo. Y entonces él y yo tenemos una conversación. Sofía le dio vueltas a eso. Es una cadena larga de suposiciones. No son suposiciones, dijo Enzo. Es naturaleza humana. Un hombre asustado que ya planea huir siempre se mueve hacia lo que parece una salida. No lo estoy empujando. Solo me aseguro de que la puerta sea visible. Rosa ya estaba tomando su teléfono. La llamada de Marco Vitelli llegó a la 1:47 de la madrugada. Enzo contestó al segundo timbrazo. La voz del otro lado era tensa, cortante, un hombre tratando de sonar controlado y sin lograrlo del todo. No sé quién le dio este número. No sé quién es usted. Si lo sabes, dijo Enzo. Un silencio largo, después, muy bajo, eso no es posible. Y sin embargo, aquí estamos. Otro silencio, más largo. Enzo podía escuchar al hombre respirando rápido y superficial, la respiración de alguien cuyo entendimiento entero de la situación actual se estaba desmontando y reconstruyendo a toda velocidad. ¿Cómo?, logró decir Marco. El avión no cayó,
dijo Enzo. Volví a casa antes de tiempo. Me enteré. Eso es todo lo que necesitas saber ahora mismo. Su voz era pareja, casi amable. Lo que yo necesito saber es si eres alguien con quien puedo hablar. Si Russo se entera. Russo no sabe que estoy vivo, dijo Enzo. Y en este momento, esa es la información más valiosa de esta ciudad. Te estoy preguntando si quieres estar del lado correcto de lo que viene. Una inhalación fuerte. Necesito, Marco se detuvo, volvió a empezar. Si Santino se entera de que hable con usted. Santino va a tener problemas mucho más grandes que tú, dijo Enzo. Te lo prometo. Pero necesito algo tuyo primero, y lo necesito con honestidad, y lo necesito esta noche. ¿Qué necesita? El servicio, dijo Enzo. Va a organizar un servicio para mí. Público, formal, con la asistencia de las familias. ¿Cuándo es? Silencio. El sábado, dijo Marco, la palabra saliendo como algo que había estado sosteniendo bajo el agua. Ha estado al teléfono todo el día. Llamó a las familias personalmente. Calabresi, los Iannuzzi, la gente de Detroit. El sábado a las 2, en el Club Veneciano, sobre la avenida Michigan. Dijo que lo enmarcó como un homenaje. Les dijo a todos que era importante marcar el momento como corresponde, mostrar unidad. Por supuesto que sí. Santino siempre había entendido el teatro de esta vida mejor que nadie. ¿Quién controla la sala?, preguntó Enzo. Sus hombres en las puertas, al menos 8, probablemente más. Está nervioso. Ha estado nervioso todo el día. Algo sobre la reunión con Calabresi que no salió como esperaba. Estuvo preguntándole a la gente si alguien había sabido de usted antes de que, Marco se detuvo a sí mismo. Antes de que cayera el avión, dijo Enzo con calma. Sí. Está nervioso porque salió de esa reunión por su propio pie y no sabe por qué. No está seguro de que el trabajo se haya completado, dijo Enzo, pero tampoco tiene confirmación de lo contrario. Así que sigue avanzando. Le dio vueltas. Va a tener más hombres el sábado de lo que planeaba originalmente. Va a cerrar el perímetro. Sí, dijo Marco. Enzo miró a Sofía del otro lado de la mesa. Escuchaba perfectamente quieta. Necesito 2 cosas de ti, Marco, dijo Enzo. Primero, necesito saber cuáles de los hombres de Santino en esa vigilancia tienen quejas. Hombres que se sienten ignorados, mal pagados, irrespetados. Hombres que han sido leales al nombre Moretti más tiempo del que han sido leales a Santino en persona. Marco se quedó callado un momento, calculando. Ricci, dijo por fin. Danny Ricci. Lleva 14 años con su familia. Santino le recortó su territorio hace 6 meses sin explicación. Ha estado enojado desde entonces, pero es demasiado listo como para demostrarlo. Una pausa. ¿Y Caruso? Frank Caruso. Fue chofer de su padre durante 8 años. Ahora trabaja en la vigilancia de la puerta. Nunca ha dicho nada, pero cualquiera que haya conocido a su padre puede ver lo que piensa Frank cada vez que Santino entra a una habitación. Segundo, dijo Enzo, necesito la distribución del Club Veneciano para el sábado. No la distribución del edificio, conozco el edificio. Necesito la organización de la sala, donde va a estar parado Santino. Hacia donde se orienta el piso principal. Desde donde sería visible una pantalla de proyección en cada posición de la sala. Otro silencio. Va a entrar usted mismo, dijo Marco, casi sin aliento. Va a entrar de verdad. Dime si estás conmigo o dime que no, dijo Enzo. No necesito mucho tiempo, pero lo necesito ahora. Una pausa larga y cruda, el sonido de un hombre parado al borde de algo, decidiendo si saltar. Estoy con usted, dijo Marco. Bien. No contactes a Santino. No cambies tu comportamiento. Preséntate el sábado como si nada fuera diferente, y mantén el teléfono encendido. Enzo cortó la llamada. Sofía exhaló. Rosa, sentada al otro extremo de la mesa con las manos entrelazadas y el rostro sereno, dijo, 2 nombres. Eso es poco. Es suficiente, dijo Enzo.
No necesito un ejército. Necesito a 2 hombres en las posiciones correctas en el momento correcto. El resto de la sala se va a mover como se mueve cualquier sala cuando ve algo que no puede ignorar. Se sentó por primera vez desde que llegaron. Las familias no son leales a Santino. Nunca lo fueron. Estaban esperando ver cómo salía la transición antes de comprometerse. El sábado ven que la transición se va al carajo, en público, de manera irreversible, y cada una de ellas va a calcular que ser leal a un hombre que trató de asesinar a su propio padrino es un riesgo que no pueden pagar. Eso asume que van a creer en la evidencia, dijo Sofie. Van a creer en las grabaciones, dijo Enzo. No porque sean hombres honestos, sino porque las grabaciones confirman lo que han sospechado de Santino durante años. La miró. Hombres así no confían fácilmente, pero confían en su propia paranoia. Y su paranoia siempre les dijo que Santino era capaz de exactamente esto. Sofía asintió despacio. Después algo cambió en su rostro. El cálculo, el enfoque, seguían ahí, pero algo los atravesaba, algo incómodo. Hay algo que no te he contado, dijo. Enzo la miró. Ella abrió la libreta en las últimas páginas, páginas que él todavía no había visto, páginas que ahora entendía que ella no le había mostrado a propósito. Dije que tenía 14 grabaciones, dijo. Eso es cierto. Pero hay un 15º dato. No es una grabación. Es algo que encontré. Giró la libreta hacia él. Hace 3 meses estaba limpiando el estudio del ala este, tu estudio, no la sala de estar de Camila. Estaba moviendo libros para limpiar el estante detrás de ellos. Uno de los libros, un libro de referencia legal, en el tercer estante, estaba hueco por dentro. Adentro había un teléfono. Un teléfono que nunca había visto. Lo encendí. La expresión de Enzo no cambió, pero algo detrás de sus ojos sí. Tenía un solo contacto guardado, dijo Sofie. Uno solo, bajo una sola inicial, la letra D hizo una pausa. Había 43 mensajes de texto entre ese número y el teléfono. El más reciente era de 8 días antes de que lo encontrara. La conversación se remontaba 14 meses atrás. ¿Qué decían los mensajes?, preguntó Enzo. Su voz era muy baja. La voz particular de un hombre que hacía una pregunta sin estar seguro de poder sobrevivir a la respuesta. Los mensajes eran logísticos, dijo Sofie. En clave, pero no particularmente sofisticados. Horarios, ubicaciones, referencias a montos. El tipo de mensajes que podrían significar cualquier cosa si se leen aislados. Sostuvo su mirada. Excepto uno. El de hace 14 meses. El primer mensaje de la conversación. Era más largo que los demás, y estaba en lenguaje llano. Mantuvo la mirada fija en él. Decía, confía en ti por completo. Esa es la puerta de entrada. Aprovéchala. Enzo se quedó muy quieto. El teléfono estaba en tu estudio, dijo Sofie con cuidado. En tu estante, detrás de tus libros. Sí, dijo Enzo. La palabra apenas fue un sonido. Lo que significa que, o lo puso ahí alguien con acceso a tu estudio, o le pertenece a alguien que usa ese estudio con regularidad, dijo Enzo. La implicación se posó sobre la habitación como algo frío y pesado. Rosa dejó su taza de café sobre la mesa. Sofie no apartó la mirada del rostro de Enzo. Enzo, dijo él. Sofie no dijo nada. Lo dejó llegar solo a la conclusión. Y llegó. Y verlo llegar, ver la manera específica en que su rostro cambiaba, no de forma dramática, no expresiva, sino de esa manera pequeña y terrible en que cambia el rostro de un hombre cuando algo sobre lo que construyó su vida colapsa en silencio hacia adentro, fue una de las cosas más difíciles que Sofía había presenciado en 8 meses observando de cerca a ese hombre. Donado, dijo Enzo. Donado Reyes. Donado Reyes no era un nombre que apareciera en la libreta de Sofie. No era capitán, ni lugarteniente, ni alguien que se moviera en las capas operativas de la organización que Santino llevaba un año cartografiando y corrompiendo con cuidado. Donado Reyes era el abogado de Enzo, lo había sido durante 19 años. El hombre que conocía cada cuenta, cada activo, cada estructura legal que protegía a la organización Moretti del mundo exterior.
El hombre que había estado en esa sala de conferencias en Nueva York, que se había inclinado durante la reunión con Calabresi y le había susurrado, algo anda mal. El hombre que había ayudado a Enzo a decidir irse antes. El hombre que sabía exactamente en qué vuelo estaría Enzo, y a qué hora. Me dijo que me fuera, dijo Enzo, casi para sí mismo. Fue el que dijo que algo se sentía mal. Fue el que, se detuvo. Sofía lo observó procesarlo. Se aseguró de que me fuera antes de que la reunión terminara, dijo Enzo despacio. Antes de que tuviera oportunidad de sentarme con la gente de Calabresi y darme cuenta de que estaban confundidos, no hostiles. Antes de que tuviera oportunidad de entender lo que realmente pasaba. Puso ambas manos planas sobre la mesa. Me empujó hacia el avión. No sabía que ibas a irte con tiempo suficiente para volver a Chicago, dijo Sofía. Esperaba que fueras al aeropuerto y subieras directo al Gulfstream. Nunca ha estado en tu casa. Donado nunca ha puesto un pie en la propiedad, dijo Enzo. Era un límite profesional que mantuve deliberadamente. Una pausa larga. No sabía de la entrada de servicio. No sabía que yo rodearía por atrás. ¿Qué es por lo que sigues vivo?, dijo Sofía. Rosa habló desde el extremo de la mesa. Su voz era firme y vieja, y cargaba el peso particular de alguien que había visto demasiado de la naturaleza humana como para sorprenderse ya. ¿Cuánta gente sabía lo del avión? Donado, Santino, el piloto, el contratista de mantenimiento, dijo Enzo. Y Camila, dijo Sofía. Camila lo sabía. Sí. Entonces Santino no construyó esto solo, dijo Rosa. Tenía a alguien dentro de tu protección legal. Alguien que podía mover tu dinero, congelar tus cuentas, armar el papeleo para una declaración de muerte. Miró a Enzo sin rodeos. Santino podía matarte. Pero no podía quedarse con todo lo que era tuyo sin Donado. Enzo absorbió eso. El alcance era abrumador. No emocionalmente, ya había guardado la realidad emocional de esa noche en algún lugar que abriría más tarde, cuando la supervivencia se lo permitiera. Abrumador en su arquitectura. Un año de construcción, Santino manejando el lado operativo, Camila manejando el lado doméstico, Donado manejando el lado legal y financiero. 3 puntos de un triángulo, cada uno esencial, cada uno invisible para los otros desde afuera. Las grabaciones, dijo Enzo, girándose hacia Sofía. ¿Aparece Donado en alguna? Ella dudó. No. Nunca escuché su nombre en el estudio, pero tiene sentido. Santino habría mantenido esas conversaciones completamente separadas. Donado no era alguien a quien llevaban a las discusiones operativas. Estaba compartimentado, dijo Enzo. Limpio hasta el teléfono, dijo Sofía. Enzo tomó el teléfono desechable de la mesa. Lo miró un momento, después lo volvió a dejar. El sábado cambia, dijo. ¿Cómo? Donado va a estar en el servicio. Se va a presentar como el abogado de luto, el consejero leal. La mandíbula de Enzo estaba tensa. También va a ser el hombre encargado de manejar el papeleo legal inmediato, la declaración de muerte, las transferencias de cuentas, la reestructuración corporativa. Todo se mueve en el momento en que esa sala acepte que estoy muerto. Entonces cuando entres, dijo Sofía, Donado va a estar ahí, con cada pieza de la arquitectura financiera de mi vida en sus manos, dijo Enzo. Y va a saber, en el instante en que me vea, que se terminó. Todo lo que construyó se termina, lo que significa que va a hacer algo desesperado. ¿Qué? Preguntó Sofía. Enzo la miró. Todavía no lo sé, dijo. Y esa es la parte más peligrosa del sábado. Se puso de pie y volvió a la ventana. Afuera, Chicago hacía lo que Chicago siempre hacía, seguir adelante, indiferente y enorme, cargando su propio peso descomunal de ambición, traición y supervivencia con la ecuanimidad perfecta de una ciudad que ya lo había visto todo, al menos 2 veces. Tenemos 72 horas, dijo. Necesito a los 2 contactos de Sal posicionados dentro de esa sala antes del sábado. Necesito a Marco en la puerta junto con Richie y Caruso. Necesito la memoria cargada en un dispositivo que pueda proyectar desde cualquier punto del piso principal del Club Veneciano. Se dio la vuelta.
Y necesito encontrar la forma de neutralizar a Donado antes de que pueda mover el dinero. Eso último, dijo Sophie con cuidado, requiere a alguien con acceso a sus sistemas, sus servidores, sus archivos de clientes. Enzo la miró. Conozco a alguien, dijo ella. Él no preguntó cómo. A esta altura, había aceptado que el círculo de capacidades de Sophie Valente era más amplio y más extraño de lo que podía predecir, y que preguntar cómo solo le costaría un tiempo que no tenía. Prepáralo, dijo. Rosa se levantó de la mesa y empezó a levantar las tazas de café con la eficiencia calmada de una mujer cuya prioridad siempre había sido mantener bien alimentada y funcional a la gente que amaba en tiempos de crisis, porque entendía que la logística era amor, y el amor era lo único que en verdad mantenía unidas las cosas. Se quedan aquí esta noche, dijo. Los dos. Sin discutir. Enzo la miró. Después miró a Sophie. Sophie observaba la libreta frente a ella, las páginas de nombres y números, la arquitectura cuidadosa de un plan que había construido sola durante meses, y él vio su rostro procesar la nueva forma de todo, el nombre adicional, la traición ampliada, el problema más difícil del sábado. Ella levantó la vista y lo sorprendió mirándola, y algo pasó entre ellos. No era suave, nada tan simple como eso, pero era honesto y mutuo, con la gravedad específica de dos personas que, contra toda expectativa razonable, se habían convertido en lo único sólido que le quedaba al otro. Descansa, dijo él. Mañana terminamos esto. Ella asintió. Y en algún lugar de la ciudad, en las horas justo antes del amanecer, Santino Russo dormía en la cama de Enzo, en la casa de Enzo, vistiendo el futuro como un traje hecho a su medida, completamente ajeno a que las medidas ya estaban equivocadas. Le quedaban 2 días para disfrutarlo. Los 2 días pasaron de la manera en que siempre pasan las horas antes de una tormenta, engañosamente ordinarias en la superficie, todo debajo moviéndose rápido, frío e inevitable. Enzo durmió 4 horas en el sofá de Rosa y despertó a las 5 de la mañana con la mente ya en marcha. Se quedó inmóvil 60 segundos, mirando el techo, dejando que el peso completo de lo que requería el sábado se posara sobre él sin flaquear. Eso lo había aprendido de su padre, no se peleaba contra el peso, se lo dejaba caer. Se medía, y después uno se ponía de pie bajo él. Pelear contra eso solo desperdiciaba energía que necesitaría para todo lo demás. Sophie ya estaba despierta. Podía escucharla en la cocina, el sonido bajo del teléfono desechable, su voz apenas por encima de un susurro. No se movió. La dejó trabajar. Para el jueves por la tarde, el contacto al que ella se había referido, un nombre que todavía no había compartido con él, alguien que mantenía deliberadamente separado del resto, una privacidad que él eligió respetar, había entregado algo extraordinario, una copia exacta del servidor de clientes de Donado Reyes. No una intrusión burda, no un ataque en el sentido tosco de la palabra, sino una extracción precisa y quirúrgica de archivos específicos. Cada estructura de cuentas a nombre de los Moretti, cada autorización de transferencia, cada documento que Donado había estado reposicionando silenciosamente durante 11 meses, moviendo activos hacia estructuras de resguardo que podían sobrevivir a la muerte de su titular original y fluir, sin fricciones hacia manos nuevas. Enzo se sentó con esos archivos 3 horas el viernes por la mañana y casi no dijo nada. Sophie se sentó frente a él y observó su rostro, entendiendo que lo que veía no era un hombre procesando dolor o furia, sino un hombre practicando una autopsia sobre su propia vida, examinando con la precisión fría de quien no tiene otra opción cada lugar donde había entrado el cuchillo. Movió el 40% de los activos líquidos, dijo Enzo por fin, sin levantar la vista. 11 meses de reposicionamiento incremental, lo bastante pequeño cada vez para que la auditoría de rutina no lo marcara. Levantó la mirada hacia Sophie. Era bueno. Le doy eso. Era bueno, dijo Sophie. Enzo levantó la vista. Para esta noche, dijo ella, cada una de esas transferencias estará revertida y documentada. Mi contacto está terminando la restauración ahora mismo. Cuando Donado abra su sistema el sábado por la mañana para preparar el papeleo posterior al servicio, cada cuenta se va a ver exactamente como se veía hace 18 meses. Una pausa. Excepto que va a haber un archivo nuevo esperándolo. Un archivo que contiene un registro completo de cada reposicionamiento que hizo, con fecha y hora, con sus credenciales de autorización adjuntas a cada uno.
Enzo se quedó muy quieto. Lo va a abrir y va a saber. Va a saber, dijo Sophie, que alguien tiene todo. Va a entrar a ese servicio el sábado ya destruido, ya acorralado, lo que significa que no va a improvisar. Se va a paralizar. Enzo dejó los archivos sobre la mesa. Hiciste eso durante la noche, dijo. Empecé a planearlo hace 3 semanas, dijo ella. Cuando entendí por primera vez todo el alcance de lo que Santino estaba construyendo, entendí que un hombre como Donado nunca dejaría un rastro limpio a menos que creyera que nadie estaba mirando. Así que me aseguré de que la vigilancia fuera invisible. Sostuvo su mirada. Te dije que llevo 8 meses dentro de esta casa. Tuve tiempo. Enzo se recostó y algo en él, ese mecanismo tenso, constantemente calculando, perpetuamente blindado que llevaba funcionando a plena capacidad desde que cruzó esa entrada de servicio 3 noches atrás, se aflojó apenas, lo suficiente para respirar. Sophie, dijo. Sí. Después del sábado, dijo, y se detuvo, eligió sus palabras. Lo que sea que decidas que quieres, cualquier dirección que tome tu vida desde aquí, no me voy a interponer. No voy a hacer exigencias sobre eso. Quiero que lo sepas. Ella lo miró un largo momento. Eso no es lo que esperaba que dijeras, dijo. ¿Qué esperabas? Una oferta, dijo ella. Un puesto, un lugar en la organización. Así es como los hombres como tú retienen a la gente útil. No estoy tratando de retenerte, dijo él. Estoy tratando de decirte que no me debes nada. Entraste a mi casa a saldar una deuda, y en cambio me devolviste la vida. Eso no es una transacción. Su voz era firme, pero cargaba algo crudo debajo. Es algo para lo que no tengo palabra. Lo que sea que mi vida se vea después de mañana. Quiero que sea una vida donde la hija de Carlo Valente sea libre de vivir la suya exactamente como ella elija. La cocina quedó en silencio. Sophie bajó la mirada hacia sus manos. Después volvió a levantarla, y sus ojos cargaban algo que él no le había visto antes. No el propósito controlado, no la medición cuidadosa, no el duelo que mantenía tan estrictamente administrado. Algo simplemente, directamente humano. Pregúntame otra vez, dijo en voz baja, después del sábado. Pregúntame qué quiero después del sábado. Porque ahora mismo, honestamente no lo sé, y creo que podría ser lo más honesto que he dicho sobre mi propio futuro en 11 años. Enzo asintió una vez, y eso bastó. El sábado llegó como llegan todos los días de ajuste de cuentas, sin ceremonia, sin anuncio, el mismo cielo gris de octubre sobre las mismas calles de Chicago, como si el mundo no hubiera aceptado detenerse a marcar el momento. El club veneciano, sobre la avenida Michigan, llevaba 60 años recibiendo las reuniones formales de la élite de Chicago, legítima y de la otra. Tenía techos altos, paneles de madera oscura, un piso principal que podía recibir a 200 personas, y proyectaba el sonido a cada rincón con la acústica natural de una sala construida para discursos y veredictos. Santino lo había elegido a propósito. Entendía, como siempre lo había hecho, el lenguaje de la puesta en escena. Marco Vitelli llegó a las 11:15, 3 horas antes del servicio, y actuó como lo haría un lugarteniente nervioso y de luto. Ayudó con la organización, habló con los hombres de Santino, se movió por la sala con el rostro compuesto en la expresión adecuada de pérdida. Danny Ricci y Frank Caruso ya estaban en la vigilancia de la puerta cuando llegó. Cruzó la mirada con Ricci exactamente un segundo. Ricci lo miró de vuelta. Nada visible pasó entre ellos. Todo lo necesario, sí. A las 12:40, un pequeño dispositivo fue conectado al panel audiovisual de la sala de eventos del club veneciano por un hombre, vestido de uniforme de catering, que había entrado con la entrega de comida de la tarde y saldría de la misma manera. El dispositivo tenía el tamaño de una memoria USB. Contenía todo lo que había estado en la memoria que Sophie sacó de la olla de cobre de la mansión 2 noches antes. Comenzaría a reproducirse en el momento en que alguien presionara un solo botón en un teléfono. Ese teléfono estaba en el bolsillo del abrigo de Enzo. Estaba parado en un estacionamiento a 3 cuadras del club a la 1:47 de la tarde cuando Sal Benedetto llegó en un sedán gris sin nada especial. Sal tenía 73 años y caminaba como un hombre que pensaba llegar a los 90.
bajó del auto, miró a Enzo y sacudió la cabeza despacio, como hace la gente cuando ve algo que desafía toda expectativa razonable. Tu padre siempre decía que eras difícil de matar, dijo Sal. Casi siempre tenía razón, dijo Enzo. Sal lo abrazó una vez, breve y firme, el abrazo de un hombre viejo que entendía que la emoción tenía su lugar y su momento, y que ese no era del todo el momento. Después dio un paso atrás y dijo, 2 hombres adentro. 4 filas atrás, del lado izquierdo, y al fondo de la barra. Son míos. Han sido tuyos desde antes de que fueras lo suficientemente grande para saber lo que eso significaba. No se van a mover hasta que tú lo hagas. Y cuando lo hagas, se van a mover con todo lo que tienen. Con eso alcanza, dijo Enzo. ¿Alcanza? Tiene que alcanzar. Sofía estaba parada junto al sedán y Sal la miró con la mirada larga y cuidadosa de un hombre que había sobrevivido 7 décadas en un mundo de lealtades calculadas. Después le dijo a Enzo, sin dejar de mirarla, ella es la que te mantuvo respirando. Sí. Entonces es buena gente. Dijo simplemente, vamos. El club veneciano estaba lleno. Cada familia importante presente, Calabresi, el contingente de Detroit, 3 independientes de la costa norte. 40 hombres que en conjunto controlaban cada operación criminal significativa entre Chicago y la frontera de Indiana, todos vestidos de traje oscuro, con el rostro de hombres que habían venido a marcar un momento, a cerrar oficialmente un capítulo y presenciar el comienzo de otro. Santino Russo estaba parado cerca del frente, y se veía, Enzo lo reconocería con la equidad renuente de un hombre que creía en la precisión incluso sobre sus enemigos, exactamente correcto. El color de su duelo era perfecto. El peso de su porte era perfecto. Estaba parado como se para un sucesor natural, cargando la autoridad sin todavía reclamarla del todo, actuando el delicado teatro de un hombre que no quería esto pero lo acepta porque alguien tiene que hacerlo. Donado Reyes estaba al extremo izquierdo del piso principal, solo, cerca de la pared. Incluso desde la puerta, Enzo pudo ver que algo andaba mal con él. Había abierto su sistema esa mañana. Había encontrado el archivo. Estaba parado como se para un hombre cuando el suelo bajo sus pies ya colapsó y todavía no ha caído, erguido por puro reflejo, sosteniendo la forma mientras por dentro todo ya había cedido. Camila estaba en la primera fila. Vestía de negro de la manera en que vestía todo, hermosa, deliberada, con la conciencia de una mujer que entendía que la apariencia era su propia forma de poder. Llevaba el cabello recogido, la postura erguida. Se veía como una viuda distinguida, que era exactamente lo que pretendía parecer, y la actuación era impecable. Enzo se quedó parado al fondo de la sala 11 segundos. Los contó, no por vacilación, sino por la disciplina profunda de un hombre que entendía el tiempo como entiende un músico el tempo, la arquitectura invisible que le daba sentido a todo lo demás. Después presionó el botón del teléfono en su bolsillo y cruzó la puerta. El dispositivo se activó. La gran pantalla de proyección al frente de la sala parpadeó y cobró vida, y la voz de Santino Russo llenó el club veneciano con la claridad específica, condenatoria e inconfundible de una grabación oculta de alta calidad, a los accidentes, y al Atlántico, por ser tan profundo. El sonido llegó a la sala antes de que llegara él. Las cabezas se giraron hacia la pantalla. Confusión, inmediata y universal. No era un vídeo conmemorativo. No era parte del programa. Era la voz de Santino hablando de algo que nadie en esa sala debía saber que existía. La confusión duró exactamente 3 segundos. Después alguien cerca del centro de la sala se dio vuelta y vio a Enzo Moretti parado en la puerta, con un abrigo oscuro, vivo, en silencio, exactamente como se había visto la última vez que cualquiera de ellos lo vio. Y el sonido que atravesó la sala no fue ningún sonido que ninguno de ellos hubiera planeado hacer. Empezó atrás y avanzó como una ola, no gritos, nada tan dramático, pero la inhalación brusca, involuntaria y colectiva de 40 hombres que se enorgullecían de no mostrar nada, y que en ese momento no pudieron controlar sus propios rostros. Santino se dio vuelta al último. Se giró de la manera en que se gira un hombre cuando ya sabe lo que va a ver, y usa el último medio segundo antes de verlo para prepararse. Su rostro pasó por 4 cosas en rápida sucesión: shock, negación, cálculo y, finalmente, algo que estaba casi debajo de todo lo demás, alivio.
El alivio particular de un hombre que ha estado esperando lo peor y por fin puede dejar de esperar. «Hola, Santino», dijo Enzo. Su voz atravesó la sala sin esfuerzo. La grabación seguía sonando, la voz de Camila ahora clara, brillante y despiadada en su honestidad. Pensaba que la lealtad era una moneda, que podía comprar gente con ella para siempre. Nadie en la sala se movió. La mano de Santino fue hacia su costado, el instinto de un hombre buscando un arma. Y Danny Ricci dio un paso adelante desde la puerta y dijo, muy bajo, no lo hagas. La única palabra llevaba exactamente el peso que necesitaba llevar. Y las manos de Santino se detuvieron. Quiero que todos en esta sala se queden quietos y escuchen, dijo Enzo, y avanzó. La multitud se abrió, no dramáticamente, no de golpe. Simplemente se abrieron como se abre la gente para algo que entienden que es inevitable. Caminó hasta el frente de la sala y se dio vuelta para enfrentarlos a todos, con la pantalla todavía reproduciéndose detrás de él y la grabación avanzando por su evidencia con el impulso paciente e imparable de una verdad que había esperado mucho tiempo para ser escuchada. No miró a Camila. La miraría cuando estuviera listo. Todavía no. Miró a la sala reunida, a los rostros de hombres que conocía desde hacía décadas, algunos con lealtad, algunos con cansancio, la mayoría con la mezcla complicada de ambas cosas que caracteriza cada relación en este mundo. Y les habló de la manera en que su padre le había enseñado a hablarle a las salas que necesitaban ser sostenidas. Vinieron hoy porque Santino les dijo que estaba muerto, dijo. Les dijo que fue un accidente. Les dijo que teníamos que honrar el momento, marcar la transición, mostrar unidad. Hizo una pausa. Lo que están escuchando ahora es lo que Santino en verdad entiende por unidad. La grabación llegó a la sección sobre las cuentas de Calabresi, sobre los capitanes de policía, sobre el papeleo que Donado había estado construyendo durante 11 meses. Cada fragmento caía en la sala como una piedra dejada caer en agua quieta, las ondas expandiéndose hacia afuera, tocando cada rostro. Enzo, no, dijo Santino. ¿Basta? Enzo no dijo nada. No en voz alta. No necesitaba volumen. No hay nada que puedas decir en esta sala en este momento que estos hombres no entiendan ya. Planeaste asesinarme. Corrompiste a mi abogado. Usaste a mi esposa. Pasaste un año construyendo un robo disfrazado de sucesión. Sostuvo la mirada de Santino, y su voz era muy firme, muy final. Y se lo hiciste al hombre que te hizo, al hombre que te dio todo lo que tienes, al hombre que confió en ti con su vida durante 23 años. El silencio en la sala era total. El tipo de silencio que solo existe cuando 40 personas se quedan perfectamente quietas. En esta sala, dijo Enzo, girándose para dirigirse a todos, hay un protocolo. Es antiguo y no está escrito, y a cada hombre aquí se lo enseñaron antes que cualquier otra cosa. Un hombre que se mueve contra su propio padrino no hereda. Lo pierde todo. Su territorio, su posición, su protección, su nombre dentro de estas paredes. Dejó que eso se asentara. No estoy pidiendo una votación. Estoy afirmando un hecho. Santino Russo está terminado en esta ciudad. Cualquiera que se ponga de su lado en los próximos 60 segundos será tratado en consecuencia. Nadie se movió. Ni una sola persona en esa sala dio un paso hacia Santino. Y Enzo observó el rostro de Santino en el momento en que nadie se movió, observó el último cálculo fallar, observó la última creencia colapsar, observó al hombre con el que había crecido, en el que había confiado más allá de toda medida razonable. Entender en tiempo real lo que significaba estar completa y absolutamente solo en una habitación llena de gente. Los hombros de Santino cayeron. Eso fue todo. Una pequeña deflación física. La postura de un hombre cuya estructura había cedido. Fue, de alguna manera, lo más devastador que Enzo había presenciado en toda la semana. Se giró hacia Donado. Donado Reyes no se había movido de su posición contra la pared izquierda. Estaba parado con las manos a los costados y el rostro del color de ceniza vieja. Y cuando Enzo lo miró, no intentó negar nada, ni actuar, ni recurrir a ninguna de las maniobras legales que le habían servido durante 19 años. Solo devolvió la mirada de un hombre que había abierto un archivo esa mañana y entendido que la única pregunta que quedaba era, exactamente cómo terminaría esto.
Las cuentas están restauradas, dijo Enzo simplemente. Tengo el registro de cada movimiento que hiciste. Vas a firmar las reversiones, todas, hoy. Donado asintió una vez, un solo movimiento completo. Bien, dijo Enzo. Por fin se giró hacia Camila. Ella seguía en la primera fila, todavía compuesta, todavía erguida. Y él pudo ver, con la intimidad particular de un hombre que había pasado 15 años leyendo el rostro de esa mujer en las mesas de cena y en la oscuridad y en cada espacio de vida compartida, exactamente cuánto le costaba mantener esa compostura en ese momento. Le costaba todo. Y la estaba gastando porque la compostura era lo último que le quedaba. La miró largo rato. Había pensado en ese momento. Le había dado vueltas en la oscuridad del departamento de Rosa, en las horas entre planear y dormir, tratando de encontrarle la forma correcta. ¿Qué diría, qué sentiría, cómo se verían 15 años de matrimonio cuando por fin los veía con claridad? Lo que encontró fue esto, duelo. No rabia, no odio, no la decisión fría de un ejecutor que podría haber esperado de sí mismo. Solo duelo, profundo y factual, completamente sin sentimentalismo. El duelo de un hombre reconociendo el costo total de una verdad que ya no podía evitar. Deberías irte, le dijo, solo eso, tranquilo, directo, final. Algo se movió en los ojos de Camila. Algo complicado. Alivio y furia, y algo que, enterrado muy profundo, podría haber sido vergüenza. Se puso de pie. Lo miró un largo momento y se fue. Sus tacones sonaron firmes sobre el piso de madera todo el camino hasta la puerta, y él le concedió eso. Fue lo último que jamás le daría, y fue lo único que le quedaba bien. La sala se movió después de eso. De la manera en que se mueven las salas cuando ha ocurrido algo definitivo, despacio al principio. Después con impulso creciente. El realineamiento de lealtades ocurriendo no en discursos sino en los pequeños gestos reveladores de hombres, ajustándose a una nueva gravedad. Ojos que encontraban a Enzo. A sentimientos que cargaban un peso específico. El hombre de Calabresi caminando en silencio por la sala para pararse, no junto a Santino, sino cerca de la pared más próxima a donde estaba Enzo. El contingente de Detroit intercambiando una mirada, y después, uno por uno, acomodándose. Marco Vitelli fue a pararse junto a Enzo y no dijo nada. Frank Caruso hizo lo mismo. Danny Ricci, desde la puerta, cruzó la mirada con Enzo y le dio la pequeña inclinación de cabeza de reconocimiento que significaba, hecho. Alguien cerca de la barra levantó una copa que nadie le había servido. Enzo no buscó a Sofía de inmediato. Se ocupó de lo que había que ocuparse, las conversaciones directas, las garantías específicas. El proceso cuidadoso y sin apuro de un hombre restableciendo la certeza de su presencia en una sala que, 40 minutos antes, se había reunido para celebrar su ausencia. Le dio el tiempo que requería. No se apresuró. La autoridad apresurada no era autoridad en absoluto. Cuando la sala se calmó, a Santino se lo llevaron en silencio dos de sus propios exhombres. Hombres que entendían que su trayectoria ahora dependía directamente de la buena opinión del hombre al que casi habían ayudado a enterrar. Enzo se giró y encontró a Sofía parada cerca de la pared del fondo. Había estado ahí desde que él entró. Lo había sabido sin necesidad de verlo, de la misma manera en que a veces uno sabe dónde está el centro de gravedad de una sala sin mirar directamente. Estaba parada con las manos a los costados, vestida con sencillez, observándolo todo con esos ojos oscuros y cuidadosos que habían pasado 8 meses viendo lo que otros dejaban de ver. Cruzó la sala hacia ella. A su alrededor, el club veneciano zumbaba con los sonidos bajos de hombres recalculando, renegociando, reordenando el mundo en silencio. La pantalla de proyección al frente se había apagado. Las grabaciones habían hecho su trabajo y se habían quedado calladas. Funcionó, dijo Sofía. Funcionó, confirmó Enzo. Ella observó la sala, a los hombres reunidos, el espacio del que Santino Russo, minutos antes, había estado parado creyéndose el centro de un nuevo orden. Lo observó todo con el rostro de una mujer que había pasado 11 años caminando hacia ese momento, y que ahora, con el momento llegado y completado, se encontraba del otro lado de él, descubriendo que ese otro lado no era lo que había imaginado, porque nunca en verdad se había imaginado sobreviviéndolo. ¿Cómo te sientes?, preguntó él. Ella lo consideró con honestidad.
extraña, dijo. Como un reloj que ha estado corriendo a la velocidad equivocada tanto tiempo, que funcionar correctamente se siente mal. Él asintió. Entendía eso. Tu padre, dijo. Quiero hacer algo. Un reconocimiento formal, su nombre, su historia, la verdad de lo que le pasó. No en estas salas, no en este mundo. En algún lugar que le pertenezca. Lo que sea que tú creas que debería ser. Sophie se quedó callada un largo momento. Le gustaba el lago, dijo por fin. Me llevaba a pescar al lago Michigan cuando yo era chica. Decía que era el único lugar de Chicago que le recordaba que la ciudad no era dueña de todo. Hizo una pausa. Algo pequeño, algo honesto. Solo nosotros dos, tal vez. Y Rosa, si quiere. Nada que parezca un gesto. Entonces eso es lo que va a ser, dijo Enzo. Ella se giró para mirarlo directamente, por completo, sin la medición cuidadosa, sin la distancia practicada. Me dijiste que te preguntara otra vez después del sábado, dijo Enzo. ¿Qué quieres? Ella se quedó callada un momento. El tipo de silencio que no es vacilación sino pensamiento, un pensamiento real y genuino. Del tipo que viene de una persona que ha cargado un solo propósito durante tanto tiempo que la libertad repentina de elegir algo distinto resulta casi físicamente desorientadora. Quiero usar el título de abogada que en verdad gané, dijo. El de verdad. Northwestern, 2007. El que abandoné cuando murió mi padre, porque estaba demasiado furiosa como para sentarme en un tribunal a discutir sobre justicia como si fuera un concepto abstracto. Sostuvo su mirada. Quiero volver a eso. Algo legítimo. Algo que no requiera un libro hueco dentro de una olla de cobre modificada. Algo cruzó el rostro de Enzo. No exactamente una sonrisa, pero algo más que eso. Voy a seguir conectada a esto, dijo ella. A ti. No como subordinada, no como personal. Como alguien que sabe dónde están enterrados todos los cuerpos y que de vez en cuando te va a decir cuando estás a punto de cometer un error catastrófico. Tengo una palabra para eso, dijo Enzo. ¿Qué palabra? Socia, dijo él. Sophie lo miró un largo momento. Después asintió una vez, un solo movimiento limpio y completo. El asentimiento de una mujer que había venido a acabar con un hombre y en cambio había elegido cambiar el mundo en el que él vivía. Socia, dijo. Lorenzo Moretti salió del club veneciano a las 4:17 de la tarde de un sábado de octubre, hacia el aire frío de Chicago, con Sophie Valente a su lado y la ciudad extendida frente a ellos, enorme, indiferente, y por completo suya. Había vuelto a casa 3 noches atrás, hacia una casa a oscuras y una advertencia de una mujer que no conocía, y había descubierto que todo sobre lo que había construido su vida era una mentira. Había perdido a una esposa, a un mejor amigo, a un abogado y 23 años de confianza en el espacio de una sola noche. Se había parado en un corredor y había escuchado la planeación de su propio funeral, y había elegido, en ese momento, la cosa más difícil, la que exigía sobrevivir, pensar, el valor particular, arduo y para nada glamoroso de un hombre que se niega a dejar que lo peor se convierta en lo último. Seguía de pie. La ciudad se movía a su alrededor. Taxis y autobuses y gente en abrigos apurándose por el frío de octubre, cada uno con sus propias cargas enormes e invisibles, sus propias guerras privadas, sus propias preguntas sin responder sobre en quién podían confiar, qué valía la pena proteger, y si la gente sobre la que habían construido sus vidas era en verdad quien creían que era. Miró a Sophie. Ella miraba la calle por delante, la mandíbula firme, los ojos claros, las manos ya no sueltas a los costados de manera invisible, cuidadosa, deliberadamente olvidable. La figura que se había movido por su casa durante 8 meses, parada ahora a plena luz del día, siendo ella misma. Sophie Valente, hija de Carlo Valente, la mujer que había venido a destruirlo y en cambio lo había salvado. ¿Sabes?, dijo ella sin mirarlo. Entré a esa casa con un plan. 3 estrategias de salida, una identidad falsa, y 11 años de furia muy concentrada. Una pausa. Nada de eso me preparó para esto. No, coincidió Enzo. Probablemente eso debería preocuparme, dijo ella. Probablemente, dijo él. Ella casi sonrió. Caminaron.
Detrás de ellos, la ciudad de Chicago sostenía el peso de todo lo que acababa de cambiar dentro de ella. De la manera en que siempre sostenía las cosas, en su acero, en su piedra, en el viento frío de su lago, en la memoria larga de un lugar que había visto imperios levantarse y caer sobre sus calles, y que había resistido, simplemente resistido, porque resistir era lo que hacían las ciudades. Y en esa resistencia, en esa fría tarde de octubre, un hombre muerto caminaba vivo por una ciudad, y la mujer que había elegido mantenerlo así caminaba a su lado. Y el mundo que había intentado borrarlos a ambos todavía no sabía cuán completamente había fracasado. Lo iba a aprender. Siempre lo aprendían.